Buenos días a todos, bendiciones, aquí su servidor Armando Rodríguez. Esperamos se haya descansado la noche anterior y pues aquí ya estamos nuevamente con inicio de semana, bendiciones desde lo alto. Hoy quiero continuar con el tema de la preparación de liderazgo, pero vamos a inclinarnos hacia otra perspectiva en distinguir lo que es alimentar a las ovejas y equipar a las ovejas. Vamos a hablar acerca de la distinción de equipar a las ovejas y alimentar a las ovejas. Dos cosas muy diferentes. Si usted es un líder, si usted es un pastor o pastora, ponga atención con este tema, le va a ayudar a establecer el ministerio y hacer las cosas un poco mejor de lo que lo hemos estado haciendo. Creo que a veces nos descarriamos algo, ¿verdad? En ciertas verdades de la palabra de Dios y queremos ayudarles en hacer la distinción entre alimentar a las ovejas y equipar a los santos. Dos cosas muy diferentes. Equipar y alimentar son dos cosas diferentes. Equipar a los santos y alimentar a las ovejas son dos cosas diferentes. Ahora, ¿por qué repito las cosas? Las repito porque por muchos años, ¿verdad?, me he topado con la frase, tengo que alimentar a las ovejas. Es que hay que alimentar a las ovejas, o ven a la iglesia a alimentarte. Y eso sí es cierto, tiene parte, es una parte, no es todo. Y creo que a veces cuando solamente damos una parte, pues no completamos lo que debe de hacer. La otra, en otras palabras, entre alimentar las ovejas a equipar a los santos, hay un proceso de que el día que tú dejas de ser oveja es alguien que está codependiente en que le alimenten, en que le instruyan, en que lo guíen, ¿verdad? Son principios de tu cristianismo, donde estás aprendiendo la voz de Dios, donde necesitas a un pastor que pastoree tu vida, que alimente tu entendimiento, tu conocimiento. Pero equipar a los santos ya es muy distinto. Equipar a los santos para la obra quiere decir que ya hay una madurez, que ya no estás tan codependiente en que alguien te alimente. Ahora tú te alimentas por tu propia cuenta. Entonces, en otras palabras, ya tienes el hábito de escudriñar las escrituras sin que nadie te tenga que decir. Tienes el hábito de hacer oración todos los días sin que nadie te tenga que decir. Y entras a una madurez, ¿verdad? Y es lo que yo quisiera que entendieran, que distinguieran lo que es alimentar a las ovejas y equipar a los santos. Queremos saludar aquí a todos los que ya se están conectando. Buenos días, bonito inicio de semana. Saludamos aquí a María. María, buenos días, bendiciones. Pastor Manuel Vázquez, un abrazo igualmente. Gloria al Señor, que Dios le dé la sabiduría en cómo expandir su templo para que venga más gente. Y mi esposa Leticia, por aquí parece también, bendiciones a todos y todos los demás que están conectándose en este momento. Les voy a pedir que compartan estos videos con el resto del cuerpo de Cristo. Esta parte es de suma importancia, ¿verdad?, en hacer la distinción. Inclusive, parece que hay una cita en 2 Timoteo capítulo 3:15, dice que divide bien, que distingamos bien la palabra de Dios, que no confundamos una cosa por otra. Alimentar a las ovejas es muy distinto que equipar a los santos. Entonces, a Pedro, Jesús le dijo, alimenta a mis ovejas. A Pedro le dijo, alimenta y cuida mis ovejas. A los 5 dones de ascensión, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, a ellos les dijo, equipa a los santos. Muy distinto. Alimentar a las ovejas
se alimenta con conocimiento y con entendimiento. Pero no solamente es de alimentarlas, es de cuidarlas, de corregirlas, de avisarles, de caminar con ellos, de crear nuevos hábitos, como el hábito de orar, el hábito de leer, el enseñarles cómo orar. No nomás decir es que tienen que orar, no es el cómo, ¿verdad? Todos sabemos que tenemos que orar, porque es hablar con Dios y mantenernos conectados con Dios, pero es el cómo orar, porque el hecho que uno ore no quiere decir que sabes cómo orar. La Biblia dice en el libro de Santiago, dice, no tienes porque no sabes pedir, no sabes cómo orar. Los discípulos de Jesús vinieron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar. Entonces la oración no es algo que nomás, no es un desahogo, ay, ya me siento mejor porque ya oré. No, es un medio de comunicación y que sepas cómo orar. Amén. Y aprendas cómo orar para que seas efectivo. La Biblia habla de la oración eficaz, que seas eficaz en tu oración. Así es que a Pedro le dijo, alimenta y cuida mis ovejas. A los 5 dones, que es el apóstol, el profeta, el evangelista, el pastor y el maestro, le dijo, equipa a los santos, muy distintos. Alimentar tiene que ver con el nutrir la fe de la persona. Alimentar tiene que ver con el nutrir de la fe de la persona. Equipar tiene que ver con el uso de la fe. Lo voy a decir una vez más. El alimentar a las ovejas tiene que ver con el nutrir su fe. Nutrir su fe. La fe viene por el oír. La fe viene por el oír la palabra de Dios. Entonces, para esto, en mi criterio, esta es mi opinión y mi criterio, si la fe viene por el oír la palabra de Dios, entonces en cualquier culto de servicio, en cualquier culto de la iglesia, deberíamos, escuche bien, deberíamos de darle prioridad a la palabra de Dios, como Dios le ha dado. Dice la Biblia que Jesús puso su palabra sobre su nombre. La palabra de Dios es más alta sobre su nombre, porque la persona que no tiene palabra, pues su nombre no tiene poder, no tiene autoridad, no tiene credibilidad. Y lo que sucede es que en ciertas iglesias, no estoy diciendo en todas, pero en ciertas, se avientan 1 hora, digamos, ¿verdad? 1 hora de alabanza. Nada malo con eso, ¿verdad? Se hace malo cuando solamente le das 10 minutos o 20 minutos a la palabra de Dios y 1 hora a la alabanza. Cuando la fe se estimula y se alimenta, cuando se escucha la palabra de Dios. Cuando se escucha la palabra de Dios es como viene la fe. La fe viene por el oír. La fe no viene por el alabar. No estoy diciendo que no alabes a Dios. No estoy diciendo que dejes de alabar a Dios. No, lo que estoy diciendo es que cómo es que viene la fe. Y si viene la fe por escuchar la palabra de Dios, entonces le tengo que dar el mismo tiempo a la palabra de Dios que le doy a la alabanza. Si voy a alabar a Dios media hora, entonces le voy a dar media hora de la palabra de Dios. Si le estoy dando 1 hora de alabanza, entonces le voy a dar 1 hora de la palabra de Dios, ¿verdad? Dice la Biblia en Proverbios que una balanza desbalanceada es abominación a Dios. Hermana Gina León, bendiciones, buenos días. Alimentar tiene que ver con el nutrir tu fe, pero el equipar tiene que ver con el uso de tu fe. Muchas veces alimentas a las ovejas, pero no saben cómo usar su fe, cómo desatar su fe. Equipar a los santos tiene que ver con el uso, que empiecen a usar, a practicar el vivir por fe. Pero cuando nomás estás alimentando, pues nomás están codependientes a que Dios haga todo, a que Dios lo va a hacer todo, pero Dios no se puede mover a no ser que tú te envuelvas en lo que tú le estás pidiendo que Él manifieste en tu vida. Porque tu fe, sin las acciones tuyas que corresponden a lo que tú le estás pidiendo, Dios no se va a envolver en tu situación. Entonces no solamente es el nutrir tu fe,
Eso es alimentarla, pero en cómo usarla. Dice la Biblia que la palabra de Dios es útil. La palabra de Dios es útil para redarguir, para corregir, para guiar, para enseñar, para que el hombre de Dios o la persona de Dios no tenga ninguna necesidad. Entonces ese es el equipar a los santos tiene que ver con el uso de la fe, cómo se usa, cómo la desatas, cómo la encaminas, cómo la activas. No solamente el alimentar que nutre tu fe, ¿vale? Esas son las dos cosas, son las distinciones entre alimentar a las ovejas y equipar a los santos. Número 3, el alimentar tiene que ver con el qué hizo Dios o el qué dice Dios. El alimentar a la fe de alguien tiene que ver con el qué es lo que hizo Dios y qué es lo que dice Dios. Dios dice esto. Dios dice esto, acércate y yo me acercaré a ti, es lo que Dios dice. El equipar a los santos tiene que ver en el cómo lo hizo Dios, para después que nosotros lo hagamos igualmente que Dios, en el cómo hacer y no solamente en el qué hacer. Ovejas tiene que ver con el qué hacer. Tienes que orar, ok. Tienes que bautizarte, ok. Tienes que venir a la iglesia, ok. Pero equipar a los santos tiene que ver con el cómo. ¿Cómo orar? ¿Cómo te bautizas? ¿Cuántos bautismos hay? ¿Cómo aplicarlos? ¿Cómo ejercerlos? Para que tú y yo hagamos no solamente el qué, dijo Dios, pero el cómo. Porque no puedes servirle a Dios como tú quieres. No puedes acercarte a Dios como tú gustas. Tenemos que acercarnos a Dios y servirle a Dios como Él requiere, no como tú quieres. Es que Dios conoce mi corazón. Es que Dios sabe mis intenciones. No, tú no le puedes servir a Dios como tú quieres. Le tienes que servir a Dios como Él te lo pide. Como Él te lo pide. Si tú vas a un restaurante y ordenas un platillo y lo pediste que te lo diera sin cebolla, que te lo diera sin sin arroz, pero te sirven el platillo con cebolla y arroz, pues tú no pediste el platillo así. Tú dijiste que te sirvieran el platillo sin cebolla y sin arroz. Pero si la persona que te sirvió te trajo el platillo que tú ordenaste y que tú vas a pagar, y que tú querías, te lo trae con arroz y con cebolla, vas a decir, oye, pero yo te pedí que me trajeras un platillo, este platillo, el número 3, tráemelo sin cebolla y sin arroz, yo no puedo recibir este platillo, ¿verdad? O sea, yo no ordené esto, yo ordené mi platillo, la orden número 3, sin cebolla y sin arroz. Entonces, si tú puedes hacer eso en un restaurante, que tú no ordenaste eso, que tú no lo pediste de esa manera, ¿qué te hace pensar que Dios va a recibir tu servidumbre, tus ofrendas? ¿Cómo es que Dios no está obligado a recibir de ti lo que tú le quieras dar? A los sacrificios de alabanza, las ofrendas, lo tienes que traer como Él dice, como Él te lo pide, ¿vale? Entonces, alimentar a las ovejas tiene que ver con el qué dice Dios, pero equipar a los santos tiene que ver en el cómo es que Dios lo quiere, en el cómo hacerlo. Espero que esto te esté ayudando y también a todos los pastores o pastoras que están enfrente de una congregación o de un grupo de mujeres, de hombres, ¿verdad? Y estás dirigiendo a un equipo, aprende estas dos cosas, ¿verdad? Y recuerda que las ovejas con el tiempo se tienen que transformar a dejar de ser ovejas y a ser santos. Santos quiere decir gente madura,
gente consagrada, donde ellos mismos ahora ya saben cómo orar, ya saben, ellos mismos se alimentan. No tienen que voy a ir a la iglesia porque quiero que me alimenten. Bueno, si tienes 1 año en el Señor, 2 años está bien, pero ya si tienes 3, 5 años en las cosas de Dios, tú deberías de alimentarte, leer las Escrituras, que el Espíritu Santo sea tu gran maestro, ¿vale? Bueno, te dejo con esos pensamientos. Cualquier pregunta, cuestión, duda, inquietud, mándame un mensaje privado y podemos seguir chateando. Vamos a continuar con este tema el miércoles, ¿vale? Te amamos. Comparte el video y ayúdanos de esa manera. Amén.